Esto es El Taller del Maestro, con el pastor Jorge Abreu. Un local espiritual donde estás invitado a transformar tu vida con la palabra de Dios. Un lugar de sanidad interior. Bienvenido. Dios te siga bendiciendo grande y ricamente, hermano mío, que sean sintonizados con tu programa, dado por Dios, el Taller del Maestro, y auspiciado por la Nueva Pasión de Cristo y llevado al aire por JADNAC Radio. Esta mañana te damos la bienvenida. Soy tu hermano y amigo Jorge Abreu. La única forma que tienes para ponerte en contacto con nosotros es a través del Taller del Maestro 67 @gmail.com o encontrarme en Facebook a través de Jorge Abreu, mi propio nombre. Hoy vas a encontrarte con letras de alabanza dadas por Dios a los cantautores y llevada a tu ser a través de esta emisora, para que no solamente tu fe crezca, sino también tu ser interior. Por eso, que Dios te siga bendiciendo grande y ricamente. Si necesitas una palabra para ti solo o para ti sola, te invito a que me visites en Jorge Abreu a través de Facebook. Pronto, más pronto de lo que nosotros nos imaginamos, posiblemente comencemos ya a hacer un segundo programa. No eliminar ni llevar a Facebook en vivo, sino hacer un programa simplemente escueto, pequeño, chiquito, de amor, paz y tranquilidad para ti. Y que también quizás estamos manejando la idea de ponerle realmente también el taller de maestro. ¿Por qué? Porque ahí es donde realmente necesitamos llegar en nuestras vidas, a ese campo espiritual que le llamamos el taller de maestro, para que empieces a entender realmente qué cosa es la salvación, qué necesitamos nosotros tener en nuestro ser interior para poder llegar a ese término. Y realmente más que eso, estar convencido que el único que sana, salva y restaura es Jesucristo. Y que para eso nos dejó un manual. Y ese manual es la palabra. Y que tienes que creer en Él, pero también tienes que obedecerle a Él en su palabra para poder seguir hacia adelante. Por eso, amados míos, estamos viviendo momentos en nuestra época bastante convulsionadas. Y eso no es un secreto. Y lo más doloroso de nuestra época es que la escasez espiritual abunda a cualquier nivel dentro del propio pueblo de Dios. Inclusive en los que dicen o aparentan que tienen abundancia espiritual, donde muchos quieren llegar a la cima de la escalera sin esfuerzo, como si quisieran llegar montado en un helicóptero, y otros subiendo los escalones de 4 en 4, evitando el esfuerzo, porque muchos te dicen para llegar más rápido, pero es evitando el esfuerzo que hay que realizar para ir de uno en uno. Es por lo que mueren sin darse cuenta que si el camino hacia Dios fuese a través de esa misma escalera, a través de esa misma escalera, cada peldaño o escalón tendría un propósito a realizar en cada uno de los que la estuvieran subiendo. Y la finalidad sería divina, porque sería estar realizado en Cristo Jesús. ¿En qué momento? Cuando se llegue a la cima de la escalera, estaremos realmente realizados. ¿Te das cuenta? Por eso a veces tenemos que afinar nuestros oídos, porque realmente necesitamos estar claro en lo que nosotros hablamos y en lo que nosotros pensamos, pero más que eso, en cómo nosotros nos comportamos. Por eso es importante estudiar la palabra. Por eso es importante realmente meternos hasta el fondo. En una ocasión a mí me dijeron que si yo quería tener revelaciones, que si yo quería conocer la palabra de Dios, tenía que ponerme la escafandra de la imaginación, sumergirme en las aguas, en la profundidad de las aguas bíblicas. Y el Señor, mientras más aire espiritual yo tuviera, más revelación me iba dando. Y eso se lo digo a ustedes para que ustedes sepan realmente cómo nosotros podemos llegar hasta un punto donde necesitamos realmente estudiar la palabra de Dios. No leerla la leen mucho y después no saben lo que hablan. No, estudiarla. Y te voy a poner un ejemplo. En Oseas 4:6, no me acuerdo si es 4:6 o 6:4. La palabra dice el propio Dios, que su pueblo perece porque le falta el conocimiento.
su pueblo muere porque le falta el conocimiento, y el falta el conocimiento es no obedecerlo a Él. ¿Te das cuenta? Y obedecerlo a través de lo que la palabra dice. Por eso nosotros morimos cuando realmente no caminamos pensando que la salvación que un día tomamos es eterna. No, la salvación que tú tomas aquí en la tierra, lo que te va a dar es vida eterna, no salvación eterna. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en lo como nosotros leemos y como nos dicen que analicemos. Por eso te recomiendo la Escuela Bíblica Palabra de Poder, que te podría ayudar mucho. Ella se encuentra en el 5910 Sajue 8 Calle, abierto como siempre los miércoles a las 7:30 de la noche. Todos tenemos un llamado, como siempre te digo, y te vas a dar cuenta cuando escuches lo que Dios nos dio para ti, por lo que tú no estás exento del estudio bíblico con responsabilidad. Si estás interesado de poner en práctica lo que Dios te dio para ejercer, llama al 786-546-2482 con la reverenda Ela de la Fe. Dile que yo te envié y te vas a gozar en ese tiempo. Yo estuve varios años estudiando y te digo que el mejor camino que puedes tomar, hermano mío que me están escuchando en este momento, es ir a un instituto bíblico para que puedas realmente estudiar la palabra de Dios. Y te recomiendo Palabra de Poder. Me han preguntado, y esto me da risa, me han preguntado por qué razón yo anuncio la Universidad Palabra de Poder. Primero, quiero que entiendan algo. Estamos llamados a dar por gracia lo que por gracia recibimos. Y segundo, el desconocimiento que hay de la palabra es enorme. Así que aprovecha, porque aquí no recibo ganancia económica, pero sí estoy recibiendo frutos que abundan en mi cuenta. Ayúdame a conocerte. Por eso búscame por Jorge Abreu en Facebook. Oremos. Padre amado, gracias. Te doy las gracias, Señor, en el nombre que es por sobre todo nombre. Y te doy las gracias, Señor, no solamente porque nos ha proporcionado este espacio durante tanto tiempo, Señor, para llevar su palabra, sino que antes de que lleguésemos aquí, Señor, ha inundado nuestro corazón y todo nuestro ser para poder llevar a término su obra, Señor. Yo sé, Señor, que muchos de los que han estado oyendo la palabra, Señor, su palabra, a través del taller del maestro, han encontrado el camino correcto. Me los he encontrado en la calle, Señor, y por el nombre y por la voz me han identificado. Y eso te doy las gracias, Señor, porque sin conocerme y yo sin conocerlo a ellos han estado mirándome en el rato en que han estado, y al final me han dicho: tienes buen testimonio. Te doy gracias por eso, Señor, porque a veces pensamos que somos incógnitos y hacemos las cosas escondidas sin saber que nuestro Dios, ese magnífico Dios en el cual creemos, nos tiene siempre preparado grande y nueva sorpresa. Te amamos, Padre amado, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer.
alaba. Si estás llorando, alaba. El Señor nos dice bien claro que Él necesita hombres y mujeres, y sobre todo hombres, que levanten manos santas para que lo alaben a Él. Y este es tu momento, este es tu día, este es tu lugar, ese es tu lugar, el estar alabando al Señor. Por eso, limpiemos nuestros corazones, limpiemos nuestras mentes y entreguémonos nosotros a Él con nuestras manos santas a buscar su propósito, entregando nuestro corazón a su presencia. La semana pasada pusimos una canción muy bonita donde decía que el lugar más santo en el cual nosotros podemos llegar es cuando nos postramos delante de su presencia, delante abajo sus pies. Pero el lugar más acogedor que hay en Cristo Jesús es cuando llegamos a su corazón y nos entregamos a Él. Por eso piensa solamente, Dios está contigo. No importa lo que estés pasando. Todos hemos pasado. Ustedes saben que yo pasé por una operación de diverticulitis no hace mucho. Y fue bien doloroso, bien malo, podemos decirlo así. Pero quiero que te diga algo. Siempre he confiado que Cristo está conmigo. Y siempre digo que si Cristo está conmigo, no hay nada que pueda venir contra nosotros. Y eso también es para ti que me estás escuchando. Si Cristo está contigo, dilo ahora en este momento. Si Cristo está contigo, no hay nadie que pueda venir contra ti. Alábalo, sigue alabándolo, porque en Él está tu victoria. Hay una frase muy acogedora en Mateo 25:23. Cuando el amado bendijo a los que multiplicaron ganancia al Señor en la parábola de los talentos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre todo has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esto que te estoy hablando es algo introductorio. Y es algo introductorio para poder llegar realmente a lo que necesita el Señor que tú hagas. Reconociendo que tú, un día, fuiste ese hombre que no pudo multiplicar los talentos que Dios le dio. Y que hoy, escuchando palabra de Dios, puedas abrir tu corazón y dejar que el Espíritu de Dios se introduzca en tu ser espiritual. Para que tú puedas tener, hermano mío, el material necesario para que un día te digan esas mismas palabras. Bien. O ponle tu nombre, Juan, Pedro, Marco, María. Ponle tu nombre, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hasta este momento, hermano mío, hemos visto algo que el Señor nos dejó y que a todos nos gusta, entrar en el gozo de Él, en el gozo del Señor. Pero también existe un problema sobre lo que el Señor nos ha enseñado. Y es que para poder entrar a ese gozo hay que estar bien claro de que hay que serle fiel. Y a la vez poder multiplicar los talentos, lo que nos dieron a cuidar. Los míos y los del prójimo. Amado, hasta aquí tienes las herramientas y también tienes las instrucciones para poder ejercer tu trabajo. Pero además te anuncian el pago por tu labor. ¿Tienes idea de lo que significa para ti entrar en el gozo del Señor? Hermano, eso no es otra cosa que el gozo del Señor, amados míos. Paz y gozo en el Espíritu. Pero ¿sabes tú cómo se manifestaría esa paz y ese gozo en ti, en tu vida, en nuestro hoy? Paz en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, paz en tu trabajo. Y te voy a mencionar la más importante inclusive para el Señor y para nosotros, porque de ella depende todo. Paz en ti mismo. Porque al igual que no podrías amar al prójimo si no te amas tú mismo, ese mismo principio se valoriza aquí. Para tú poderle darle paz al prójimo, porque tienes que tener paz y gozo tú primero. Porque tú vas a dar lo mismo que tú sientes. Nadie puede dar lo que no tiene. Ahora bien, te falta solamente lo que para Dios significa lo de más valor para Él. Las almas. Por eso, amados míos, Dios a través de Santiago 5, 19 y 20
nos deja el contenido de trabajo que Él necesita que hagamos. Las construcciones, escucha esto, las construcciones no podrían funcionar si no existiesen las piedras. Pero para que existiesen las piedras tiene que existir las canteras. Y las canteras son producto de la palabra de Dios. Asimismo, el ser humano no podría existir sin agua. Pero el agua es producto de grandes manantiales. Igualmente producto de la palabra de Dios. Y muchas otras te podría mencionar. Porque todo esto se elaboró a través de la palabra de Dios. Porque a través de ella, nuestro Padre Celestial creó el mundo y todo lo que nos serviría como sustento. Asimismo, para poder hacer nuestro trabajo elaborado por Dios, tiene que existir una cantera. Pero cuidado, porque la cantera de nuestro trabajo son las almas. Y ellas son el tesoro más preciado de Dios. Y el propósito de nuestra labor para el propósito de Dios lo dejó a través de Santiago 5, 19 y 20, que ya te lo hemos leído. Que nos dice, hermano, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Te voy a decir algo antes de continuar con el mensaje que traía. Si realmente el salvo fuera salvo, el Señor en ninguno de sus versículos hubiese puesto que había que traer al pecador del error de su camino. Porque no tiene sentido. Pero eso te lo voy a dejar ahí, para que tú mismo lo analices y pienses realmente que a veces tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, como te dije anteriormente. Porque lo más preciado que tiene el Señor son las almas. Y cuando hablamos deliberadamente de cosas que no sabemos, podemos traer confusión a otros. Y quien nos están poniendo la soga en el cuello es el que está hablando. Esta misma palabra fue los versículos bíblicos que abrió el ministerio de la Nueva Pasión de Cristo en noviembre 24 del 2008. Y que en ese mismo momento comenzamos nosotros en el radio. Ahora bien, para ir, ya se nos está, el tiempo nos está agotando. La primera palabra con la cual nos encontramos y que choca con nuestro sistema espiritual en el versículo 19 es extraviado de la verdad. Creo que no hay que ser muy teólogo para imaginarnos qué podría significar estar extraviado de la verdad. Porque ser extraviado de la verdad simplemente es estar alejado de ella, de la verdad. Ahora bien, ¿cuál es la verdad de la que estamos hablando? La palabra de Dios. Pero porque yo llego a la conclusión de que es la palabra de Dios, es la verdad. Porque vemos que hasta su misma creación, desde antes del comienzo, escucha, desde antes del comienzo, por orgullo, celo e envidia, le fueron infiel a Dios. Y la infidelidad hace hasta lo imposible para que la sigan. Y Lucifer, que fue el primer infiel conocido, hace todo lo posible para que tú te extravíes de la verdad. Porque si sucediese, caería en su mismo error. Le serías infiel a Dios. Por lo que el estar extraviado de la verdad no es más que infidelidad a Dios. Como siempre decimos, que tire la primera piedra el que en algún momento no le ha sido infiel a Dios. Que tire la primera piedra el que no se ha estado extraviado en algún momento de la verdad. No es mentira. Es verdad que Dios regañó muchas veces a su pueblo diciéndole que eran manada de infieles. Por ejemplo, en Osea, como te dije ahorita, nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Escucha al final: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces tenemos que estar claro, bien claro, de que estar extraviado de la verdad puede traer estas destrucciones como consecuencia a nuestras vidas.
Pero ¿qué tengo yo que saber para no caer en ese hueco? Fácil. Confrontar lo que escucha con la palabra de Dios. Que esa es hacer la que te va a dar conocimiento suficiente para no escuchar palabra que no es de Dios. ¿Qué es lo que hace que pierdas el crecimiento de tu fe? Es por lo que yo te digo, cuidado, porque Dios nos dice que la fe es por el oír y oír palabra de Dios. Yo te invito a que mires en tu contorno, en tu familia, en tu gente. Analiza cuántos de ellos que conoces se han extraviado de la verdad. No inclusive los que todavía no han chocado con ella, sino los que ya estando dentro se han extraviado de ella. Averigua con ellos mismos cuál ha sido la razón de haberse extraviado de esa verdad. Palabra adulterada, podría ser. Falta de conocimiento, seguro. ¿Representa realmente su comportamiento al Espíritu Santo en ellos? Es muy probable. Para nada el estar extraviado de la verdad, amados míos. Ellos no dejan que Dios sea Dios en sus vidas. ¿Te das cuenta? Dios sabe que siempre puede existir uno que lo haga recapacitar y quizás seas tú el que lo hagas volver al camino de la verdad. Esto no hace ver bien claro de que somos necesarios para Dios. Pero seremos necesarios, amados, cuando somos responsables con sus enseñanzas y fieles a su propósito. Cuando Dios ve a Jesucristo en nuestras actitudes, cuando tomamos su propósito como propósito nuestro y veremos cómo sembrando en otros amor, paz, gozo a través de su palabra de verdad. Veremos cómo existe la posibilidad segura de que otros vean siempre en nosotros esa misma palabra de verdad y vida. Hay muchos en caminos de errores y se necesita traer al extraviado los caminos de verdad. Y los vemos cuando nos dicen, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, escucha como Dios establece que el extraviarse de la verdad es pecado. Y es pecado porque nos convertimos en infieles. Y esa lejanía tiene como consecuencia la muerte del alma, a consecuencia de la multitud de pecados. Es por lo que nos alerta de la misericordia de Dios en nosotros. Cuando nos dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esto no quiere decir que tienes que estar en un púlpito o tener un micrófono en tu mano. La propia palabra te lo dice, que tú puedes salvar un alma de la muerte. Y te darás cuenta que el salvar un alma extraviada de la verdad, la propia palabra te enseña la efectividad que tiene tu propio testimonio. Cuando estás siendo guiado por el Espíritu Santo y te encuentras cara a cara con el pecado, no temas. Dios es tu guía y tu protector. Solamente te faltaría dejarte guiar, pero además te da la clave para que tú puedas entrar en su pacto. Y esa es la bendición de Dios que te es transmitida hoy. Aprovéchala. Por eso la palabra nos dice bien claro que si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor y lo creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso, hermano mío, repite en este momento conmigo: Jesús, hoy vengo a postrarme en tu presencia, a pedirte perdón por todos mis pecados, tanto los que recuerdo como aquellos que no los recuerdo. Pero sí le necesito ya como mi Señor y mi Salvador personal, porque he aprendido que el Padre Celestial lo levantó de los muertos y hoy he comenzado ya a creer en tu justicia en mi corazón, confesando con boca para salvación, para ser uno más de su gran pueblo. Amén. Recuerda, búscanos en Facebook a través de Jorge Abreu. Bendiciones. Dios te siga bendiciendo grande y ricamente. Gracias por escuchar tu programa, El Taller del Maestro. Nuestra cita es la próxima semana a esta misma hora. Para mayor información,